La nueva cocina de la República Dominicana es una forma de expresión en donde pongo de manifiesto mi imaginación, mi creatividad y todos mis sentimientos. Así defino mi cocina de autor. Elegí esa carrera porque siempre me sentí bien identificada, ya que mi madre es repostera también y nosotros crecimos entre calderos, entre tablas de cocina y también mezcladoras, haciendo bizcocho todo el tiempo, haciendo cupcakes, también haciendo galletas, y ella siempre nos preparó todo a nosotros. Imagínate que nunca nos dio una compota artificial. Inés. Bueno, viene mi mamá de nuevo, yo me llamo Inés, al igual que mi madre, y siempre me decían Inésita, entonces de ahí viene Ita, Tita, y siempre me decían Tita, 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 y se me quedó. Ya cuando trabajaba en la cocina me decían Chef, Chef Tita, y se me quedó. Es un nombre bastante contagioso y que llega a mucha gente y es un poco divertido también, y me identifico bastante con él. Bueno, realmente mi inspiración ha sido ver cómo se ha ido perdiendo en la República Dominicana la utilización de los maravillosos productos que tenemos, cómo han ido desapareciendo nuestros, por ejemplo, nuestros dulces típicos, nuestras creaciones, las recetas de los ancestros, y realmente eso es un motivo de preocupación para mí, porque veo que estamos perdiendo nuestra esencia gastronómica, y realmente por eso me interesé, porque quiero rescatar por todas las regiones de la República Dominicana lo que somos, los productos que se han ido perdiendo, y implementarlos ya en una comida contemporánea, vanguardista, para poder potencializarlo y llevarlo a diferentes países del mundo y que estén a la altura de las grandes gastronomías. Bueno, realmente yo he tenido la oportunidad de viajar a varios países, especialmente Perú, que he tenido la oportunidad de ir 3 veces ya en investigación gastronómica. Es una de las gastronomías que más admiro, y por la proyección que ha tenido en los últimos 6 años y cómo el país se ha unido para la misma causa. Ellos tienen un eslogan que es cocinando recetas para un mejor país, y la verdad es que utilizando los mismos productos autóctonos de ellos, utilizando las recetas tradicionales y ya dándole un toque más contemporáneo, ha sido una de mis inspiraciones, y utilizando y con el conocimiento ya de las técnicas más avanzadas de la gastronomía mundial, yo dije, ¿por qué no aplicarla en la gastronomía de mi país y en los productos míos? Entonces de ahí sale el interés de llevar la gastronomía a otro nivel. Bueno, realmente la gastronomía cuenta la historia de un pueblo. Sí. Realmente los fenómenos sociales que han ido sucediendo a través de la historia, y la verdad es que es sumamente interesante ver cómo uno ve la influencia, por ejemplo, en la historia de nuestra gastronomía, cómo uno ve cuando llegaron los colonizadores a la española. Entonces colonizan, encuentran los aborígenes, ya eso marca una etapa, una línea en nuestra gastronomía. Como entonces van luego llegando los africanos, las mujeres africanas, dándole la forma a la cocina dominicana, y le ponen las técnicas culinarias que ya aplicaban en su cocina. Entonces todo esto va marcando una historia y forma parte de la forma de expresión de un pueblo y de su idiosincrasia. Por eso es muy importante para mí no perder esa esencia y no perder lo que nos distingue a nosotros como dominicanos, y la forma de expresión y cómo nos podemos vender ante el mundo. Ahora se está empezando en la República Dominicana a concientizar, e incluso hay muchos productores que están produciendo ya productos orgánicos. En Constanza, por ejemplo, en la Loma de Constanza, en Jarabacoa, también en Ocoa se están produciendo brotes sumamente interesantes, y la gente ya está pudiendo apreciar ese tipo de producción que no tiene pesticidas, y que es mucho más sano y saludable para nuestro cuerpo. Bueno, de mi plato favorito dominicano, realmente me gusta mucho el arroz, me gusta comérmelo con guandules, guisaditos, los guandules, ese guandulito ponerle un toque de la costa norte
de Samaná, ponerle un poco de coco y comérmelo con un pescado de Boca Chica, un pescado frito, con mucho sabor y mucho sazón, de esos que viven en la orilla de la playa. Yo, por ejemplo, empecé a colaborar con ustedes y me siento sumamente orgullosa porque he encontrado un espacio bastante interesante, ya que cuando uno busca, por ejemplo, información de la gastronomía de la República Dominicana, nunca encontraba datos precisos. Y siempre cuando busqué datos con Dominicana Online ORG, encontré todo abierto. Entonces es algo que tiene credibilidad y por lo tanto me interesa colaborar con ustedes para que ser vocera y ustedes también sean portavoces de mi proyecto y que se pueda comunicar a todo el mundo. A todos los seguidores de Dominicana Online quiero invitarlos a que sigan mis publicaciones en la página y mis colaboraciones que las hago con muchísimo amor. También que entren a mi página www.cheftita.com. También me pueden seguir en Twitter y también en Facebook como Chef Tita y en Instagram la Chef Tita. Así que para mí ha sido un placer. Entren a Dominicana Online ORG.